Me da mucho gozo darles también la bienvenida, contento de recibir visitas de afuera, que han venido un poco de lejos. Ya van a ir llegando algunos más, pero ya lindo el grupo. Y yo creo que lo que vamos a empezar a escuchar esta noche va a ser de muchísima bendición. Ya hemos hablado un poco con el doctor Barceló y yo el domingo pasado hablé un poco de la importancia de tenerlo a él aquí. En los últimos años, yo bien no sé cuándo comienza, pero ha habido un nuevo movimiento en los últimos 15 o 20 años en la consejería bíblica. Muchos saben de que con Jay Adams hace ya muchos años empezó un movimiento de consejería bíblica de muchísima importancia. Pero después hay una segunda generación y en su mayoría son personas conectadas con el seminario Westminster en Filadelfia. Y hay figuras como David Powlinson, como Ed Welch, hay varias figuras. Paul Tripp, el hermano de él, estuvo aquí con nosotros este año. Ted Tripp estuvo con nosotros. El hermano de él ha escrito varios libros de importancia. Y esto para mí es de mucha importancia. Una de las cosas que más tenemos que hacer como pastores es saber cómo responder a las preocupaciones reales de nuestra gente. Y responder con respuestas bíblicas, con una base teológica seria. Y entonces los libros que están empezando a salir son de muchísima importancia. Y entonces todo este nuevo movimiento yo creo que va a ser de mucha bendición para la iglesia. Bueno, el doctor Barceló se formó primero en el seminario Westminster de California y después ha hecho su doctorado estudiando justamente con estos profesores en el seminario en Filadelfia. Ya estamos hablando con él para que saque su primer libro en español, porque es algo que nos hace falta. Y también hablando con él de la posibilidad de que nos ayude a armar todo lo que sería el programa de consejería del seminario CAI. Y en esta noche yo no voy a presentar el tema, pero es un tema muy bueno. Y yo sé que va a ser de muchísima bendición para nuestras vidas, las vidas de nuestras iglesias, nuestras familias. Así que estoy muy contento de recibirlo en esta noche. Voy a comenzar con una palabra de oración y ya vamos a pedir que pase el doctor Barceló. Padre Celestial, gracias por el privilegio de que en esta noche nos juntemos para escuchar el nombre de Dios, para escuchar principios derivados de las Escrituras y pedimos, Señor, de que podamos absorber la enseñanza que tienes para nosotros en esta noche. Que sea de bendición para primero nuestras propias vidas, que la palabra de Dios nos cambie a nosotros, cada uno de nosotros, empezando por mí, Señor. Te pido que me hables, que me corrijas, que me animes por tu palabra, y así con cada persona. Y que también que todo lo que se enseñe sea de bendición para nuestras iglesias, nuestras familias. Gracias por traerlo al doctor Barceló. Pido que lo bendigas, que lo llenes de tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Doctor Barceló, te invito a que pases. El doctor Barceló es pastor de una iglesia en Barcelona. Su padre también ha sido pastor. Él es naciste en Mallorca, ¿no es cierto? Me encanta su acento. No me sale a mí, pero me encanta. Y ya lo van a ir conociendo. Tiene 3 hijos, una linda familia. Son 2 hijas, no, 2 hijos. 2 hijos y una niña, al revés de lo que yo tengo. Así que, gracias. Te invito a que pases. Voy a usar este también. Ah, bueno, ahí está. Sí. Gracias, hermanos. Uso este mejor, ¿verdad? Son tan hermosas las expectativas que tienen ustedes de estas conferencias que realmente no sé si empezar o dejarles con la ilusión, porque va a ser más bonita que lo que van a escuchar. Agradezco mucho al Señor que hayan podido todos ustedes venir y algunos de ustedes realmente de lejos. Tenemos hermanos que vienen de muchas partes del país, incluso un hermano que viene de Colombia. ¿Dónde está David? Está por aquí. Allí, incluso de Colombia. Así que espero que realmente sean de bendición las conferencias en el día de hoy y todo el día de mañana que vamos a estar juntos para compartir sobre este tema. Bueno, por mi acento ya han notado que no soy cordobés,
soy de un poquito más lejos, de Barcelona. Nací en la isla de Mallorca y me crié allí hasta temprana edad, que nos trasladamos a Barcelona con mis padres. Mi padre es pastor, aún pastorea, hace 20 años que está en la misma iglesia, en la zona de Barcelona, no muy lejos de nuestra iglesia allí en España. Yo como hijo de pastor siempre he visto en mi niñez lo que es la labor pastoral. Y ahí es donde empezó a crecer mi preocupación por estos temas, por la consejería, por cómo hacer la labor pastoral más llevadera, más útil. Ahí es donde empecé a sentirme atraído por la psicología y entré en la Facultad de Psicología a la Universidad Autónoma en Barcelona. Ahí es donde, a medida que avancé en mis estudios de psicología, fue creciendo mi decepción por la psicología. Porque la psicología, hermanos, no es sino el esfuerzo del hombre por intentar ayudar y cambiar al hombre sin los recursos de Dios. Sin la palabra, sin la oración, sin el Espíritu Santo, sin arrepentimiento de los pecados, sin transformación interior. Así que a medida que crecía mi decepción por lo que había estado estudiando y viendo, crecía mi interés por empezar a investigar qué había dentro del campo cristiano. Y empecé a leer diferentes autores hasta que me topé con Jay Adams y todo el movimiento de consejería bíblica, tal como describía ahora mismo el pastor Samuel. A partir de ahí, pues el Señor, al cabo de los años, fue abriendo puertas para que pudiera ir a estudiar, a formarme al seminario Westminster en California y luego el seminario Westminster en Filadelfia. Y, hermanos, he de decirles que el tema de la consejería no es algo secundario, no es algo que debamos pensar en plantearnos, algo opcional, es algo vital para la Iglesia, es algo vital para los creyentes. Porque queramos o no queramos, todos nosotros somos consejeros y todos nosotros somos aconsejados. Cada vez que escuchamos información, ya sea de la palabra, ya sea del mundo, ya sea de un amigo, de un compañero, sobre cómo vivir la vida y cómo reaccionar, estamos siendo aconsejados. Cada vez que damos una palabra de consejo a alguien, nos estamos convirtiendo en consejeros. Y continuamente estamos siendo aconsejados y siendo consejeros los unos de los otros. La gran pregunta es, ¿qué consejo estamos dando? ¿El consejo de quién estamos compartiendo? Así que el tema de la consejería es vital, está en el mismísimo centro de la misión de la Iglesia. Y el tema que vamos a estar compartiendo en esta noche y mañana es vital también, el tema de la pacificación. Porque el Señor Jesús nos dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No solamente los que viven en paz, pacificador no es solo alguien pacífico, es alguien que hace la paz, que procura la paz en su entorno. Y dice algo muy curioso, no dice que seamos hijos de Dios, ya sabemos que somos hijos de Dios, serán llamados hijos de Dios. O sea que el mundo verá que nosotros somos hijos de Dios porque somos hacedores de paz. Tremendo, ¿verdad? Así que está en el mismísimo centro de nuestra esencia como iglesia, de nuestro testimonio, de la misión a la que somos llamados cada uno de nosotros. Quisiera que fuéramos siguiendo el manual, los invito a ir tomando notas en lo posible, porque ese manual de algún modo será un recuerdo después de las sesiones que hemos compartido, y cuando queramos refrescar algo o recordar algo, volveremos a nuestras notas y a los esquemas que tenemos en ese dossier. Y como vemos en el manual, el primer tema se titula Glorifica a Dios en tus conflictos. Glorifica a Dios en tus conflictos.
Los dos primeros temas en esta noche nos van a servir para plantear el tema de el pacificador. ¿Habéis jugado alguna vez, o seguramente si no habéis visto jugar al voleibol? ¿Sí? Sabéis que cada equipo tiene 3 toques, ¿verdad? Cuando la pelota cae en su campo. Eso es lo que vamos a hacer en estos días. Hoy vamos a recibir el balón, vamos a hacer un planteamiento general, vamos a intentar ver con una perspectiva bíblica este tema de la resolución de conflictos. Y mañana vamos a hacer los otros 2. Vamos a plantear la acción y la resolución del asunto de los conflictos. Así que en primer lugar, este primer tema, glorifica a Dios en tus conflictos. En su libro Vida en Comunidad, el teólogo Bonhoeffer dice que vivir en comunidad es soportar al hermano. Soportar al hermano. Claro, podemos hacer una lectura negativa de este término, soportar al hermano. Es verdad que nos tenemos que soportar, ¿verdad? Nos tenemos que aguantar los unos a los otros. Yo soporto los pecados y las carencias de mi hermano y él las mías. Pero soportar también en un sentido positivo. Dar apoyo, dar soporte, llevar al hermano, apoyarnos los unos en los otros. Y eso es vivir en comunidad, eso es vivir en iglesia, reír juntos, llorar juntos, caminar juntos, perdonarnos los unos a los otros. Y en esa convivencia, mientras caminamos juntos, es necesario resolver esos roces, esos conflictos que puedan surgir entre nosotros. Y en nuestra sociedad, cuando hablamos de resolución de conflictos, se entiende todo de una forma muy mecánica, muy jurídica. Cuando hay un problema matrimonial y se llega a un divorcio, el juez puede decir, se ha resuelto. Pero desde una perspectiva cristiana no decimos se ha resuelto, ¿verdad? Ahí hay 2 corazones que están dañados, que han sido dañados por todo aquello. Así que solucionar un conflicto desde una perspectiva bíblica es mucho más que llegar a una conclusión. Estamos hablando de santificación, estamos hablando de dar gloria a Dios, estamos hablando de tomar decisiones según la palabra. Es mucho más complicado, mucho más complejo. Mi mejor amigo en España es policía. Es un gran policía. No solo porque es un buen policía, sino porque es grande, hace 2,15 metros. Es un gran policía. ¿Sí? Él va con su moto, va con brigadas. Realmente está en una zona turística en Mallorca y le envían donde hay problemas serios, y tiene que llegar allí, poner orden y llevar a aquel a prisión, etc. Y un día, un verano, conversando sobre su trabajo y sobre el mío, me dice, ¿sabes, David? Tu trabajo es más difícil. Yo digo, ¿así? ¿Tú crees, el de pastor? Bueno, no hay riesgo de que me disparen, al menos en un culto normal. El tuyo es un poco más arriesgado, ¿no? Dice, no, el mío es más fácil porque cuando pillo al malo, lo meto en la cárcel y ya está. Pero tú tienes que trabajar para cambiar ese corazón. Eso es otra cosa, ¿verdad? Así que cuando hablamos de resolución de conflictos, no veamos solamente en cómo llegar a un final de ese conflicto, sino a qué está pasando en el corazón de aquellos que están en el conflicto. Eso es lo que realmente nos ha de preocupar como cristianos. Y sentir paz, pero esa paz de Dios, como dicen los hebreos, shalom, que no es solamente una paz de ausencia de conflictos, es una paz con Dios, es una paz los unos con los otros, es una plenitud. Y lo primero que hemos de ver, punto 1 en vuestros esquemas, es que el conflicto hemos de apreciarlo como una oportunidad. El conflicto como una oportunidad. Nos recuerda 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso incluye nuestros conflictos. No, yo mi conflicto lo que quiero hacer es quitármelo de encima lo antes posible.
¿Oportunidad? ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de dar gloria a Dios, aún en medio de tu conflicto, sobre todo en medio de tu conflicto. Job, José, Daniel, Moisés, el propio Señor Jesucristo tentado en el desierto. Todos ellos tuvieron que andar a través de la prueba y duras pruebas, y no dieron gloria a Dios solamente cuando las cosas iban bien. Sí, cuando José estaba gobernando sobre todo Egipto. No, también en el pozo. También trabajando en casa de Potifar. También huyendo de la tentación cuando aquella mujer le acechaba. Ahí, en esa dificultad, también estaba dando gloria a Dios. Demos gloria a Dios en nuestros conflictos. ¿Sabéis qué nos pasa, hermanos? Que somos cristianos hasta que llegamos a un conflicto. Entonces nos quitamos la cabeza de cristiano, nos ponemos la cabeza del mundo y reaccionamos de la forma más visceral posible. ¡Mira lo que me ha hecho! Y luego cuando un hermano está en una situación parecida, le aconsejamos con la palabra: ten paciencia, confía en el Señor. Ahora, cuando se trata de mí, me olvido de todo. Me olvido de quién soy, me olvido de quién es mi Señor. He de recordar la palabra cuando dice en Colosenses 3, 1 y 2, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y mi pregunta es, en tus conflictos, porque seguro que estás en alguno, ¿estás dando gloria a Dios? Si no estás dando gloria a Dios, te estás dando gloria a ti mismo. Los que sois papás, ¿os habéis fijado en los niños pequeños? Cuando un niño pequeño corre. Mi pequeña tiene 5 añitos. Cuando sale corriendo, se tropieza, se cae de rodillas. Lo primero que hace un niño es llorar, ¿verdad? Pero no lloran y punto, lloran mirando alrededor. Como diciendo, ¿alguien me está viendo? Y si los mayores no prestan atención o giran la mirada o están hablando, se acaba el llanto enseguida y continúa jugando, ¿verdad? Está utilizando el niño su dolor para atraer atención sobre sí mismo. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos nuestro dolor solamente para atraer la atención sobre nosotros mismos? Le estamos robando gloria a Dios. Si hacemos eso, le estamos robando gloria a Dios. En nuestro conflicto queremos nosotros mirar al Señor y que quienes nos estén mirando acaben mirando al Señor, no a nosotros mismos. Hemos de procurar ver nuestra vida y vivir nuestra vida de una forma diferente. Cuando el conflicto llega a mi vida, es una oportunidad única, excelente, de dar gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, reaccionamos de formas diferentes, ¿verdad?, ante los conflictos, según nuestro contexto, nuestra historia, nuestra personalidad. Tenéis en vuestros esquemas un dibujo, una loma, una montaña resbaladiza, en la cual es difícil situarnos en la parte superior. Es resbaladiza, por tanto caemos a derecha o a izquierda. Es como si lo hubieran untado con manteca o con jabón. Nos patinamos y caemos hacia abajo. Así que de todas las maneras posibles de resolver un conflicto, hemos de procurar las que están en medio. Son aquellas que honran al Señor, según la palabra de Dios. Pero nuestra inercia, nuestra tendencia al pecado nos hace caer hacia un lado o hacia otro, hacia las respuestas de escape o las respuestas de ataque. Lo difícil es mantenerse en el centro. Veamos por un momento, en primer lugar, las respuestas de escape. Las respuestas de escape. Aquel de nosotros que reacciona de esta manera, intentando escapar del conflicto,
y ahora estamos hablando de conflictos interpersonales entre nosotros, está mostrando un gran interés, está mostrando más interés en prevenir que en resolver. Quiere huir de la situación porque teme dañar la relación con la otra persona. Y esta es una respuesta muy común, tristemente muy común, en nuestras iglesias. Oye, ¿no te ofendió fulanito? Sí, pues ves, habla con él. No, es que se va a enojar, no lo va a entender, no pasa nada, lo dejo. Y ahí vamos acumulando rencor los unos hacia los otros. En pro de el bien de la relación. No, es que si hablo con él no lo va a entender. Cuando realmente lo que estamos mostrando es temor al hombre, más temor al hombre que temor al Señor. El Señor me dice que he de ir a resolver aquel asunto con mi hermano. Y es muy común. Pero hermanos, fijémonos que si yo tengo algo contra mi hermano y no voy a hablar con él, lo que estoy haciendo es promover la murmuración. Porque al final lo que sucede es que hablo del problema con todos menos con él. Y es a él a quien tengo que ir. Y solamente a él, porque si mi problema queda resuelto entre mi hermano y yo, ya nadie más tiene por qué saberlo. Y hago lo contrario, a todos excepto al interesado. Las respuestas de escape, por tanto, no solucionan el problema. Nos estamos comportando como la avestruz, que mete la cabeza debajo de la arena, pensando que así el león no le ve. Esas son las respuestas de escape. Y vemos 3 respuestas de escape en nuestros manuales. La primera es la negación. No ha pasado nada. No, de verdad, no tiene importancia. Olvídalo, yo ya lo he olvidado. ¿Y tú? ¿También? Pues ya está. Y echamos tierra por encima en vez de resolver el asunto. Pero la verdad es que al final empeora las cosas. Ninguno de nosotros barre la casa y levanta la alfombra para meterlo todo debajo, porque se lo va a encontrar, ¿verdad? Si negamos el asunto, volveremos a encontrarlo. En segundo lugar, el escape, el huir. Hay personas que típicamente reaccionan así. Cuando hay un problema, sencillamente se van, desaparecen, no dan un portazo, salen de casa, se van a otra parte. Evitar a un familiar, evitar la iglesia. ¿Y aquel hermano dónde está? Hace 3 meses que no lo vemos. No, tuvo un problema con alguien y desapareció. No sabemos dónde para, no sabemos dónde está. Y si es verdad que a veces huir es la única alternativa. José tuvo que correr cuando la esposa de Potifar le estaba acechando. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hay contextos, hay momentos en los cuales huir es la única estrategia. Pero en nuestras relaciones personales, si tenemos un roce y huimos, no estamos resolviendo el problema. Y la tercera respuesta, la más drástica de todas, por supuesto, es el suicidio. Esa es la huida por excelencia, la máxima huida. En segundo lugar, tenemos las respuestas de ataque. En las respuestas de ataque, la persona no tiene interés en la relación, tiene interés en llevarse la razón. Hay personas así también, ¿verdad?, que no puedes discutir en absoluto sobre ningún tema, porque continuamente quieren llevarse la razón, nunca ceden ni un centímetro. Son personas competitivas, que quieren hacer valer sus derechos, que atacan. Y la primera de las estrategias en estas respuestas de ataque es la litigación, o sea, llevar a mi hermano delante de los tribunales, llevarle a juicio, cuando eso realmente daña la relación más que nada, cuando tiene un coste moral y emocional altísimo, cuando al final llegamos a juicio y ninguno de los dos estamos contentos con lo que ha dicho el juez, cuando además la palabra de Dios prohíbe llevar a juicio al hermano. Es en la iglesia, en el seno de la iglesia, donde he de resolver mis diferencias con mi hermano, no delante del mundo.
En segundo lugar, la agresión, ya sea agresión física, agresión verbal, un insulto, un chisme, siempre empeora las cosas. Y en tercer lugar, la agresión máxima, que es el asesinato. Y el asesinato no solo es violencia física, nos advierte la palabra del Señor, Mateo 5:21, que aquel que dice necio a su hermano es culpable también en su corazón de asesinato. Estas vendrían a ser las respuestas que encontramos a la derecha o a la izquierda, las de evasión, las de evitar el conflicto y las de ataque, las de querer llevarse la razón, querer vencer. Pero tenemos en medio todo un espectro de respuestas que llamamos de conciliación, aquellas que vemos en la palabra, aquellas que agradan al Señor. Hay una serie de respuestas de pacificación personal y la primera es la más evidente: pasar por alto la ofensa. Hermanos, el 99% de las ofensas que nos cometemos los unos a los otros se pueden cubrir con amor. Ay, ¿te has fijado? Entró en la iglesia y no me saludó. Pasó por delante y no me saludó. ¿Será que no me ha visto? ¿Por qué no podemos pensar bien? ¿Será que estaba muy ocupado? Cuando acabe el culto yo iré a saludarle. El 99% de las ofensas las podemos cubrir pasando por alto la ofensa, amando al hermano. Dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y 1 Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados. La segunda respuesta de pacificación es la discusión. Si yo creo que la ofensa de mi hermano hacia mí es demasiado grande como para cubrirla con amor, he de ir a hablar con mi hermano. Discusión no en el sentido de discutir, de liarse a gritos los unos a los otros, en el sentido de hablar, de debatir, de tratar, de llegar a una conclusión respecto a aquel tema. Mateo 5:23. Si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y aquí llega una gran pregunta que seguro que tenemos todos en nuestra mente. ¿Quién de los dos ha de dar el primer paso? ¿El ofendido o el ofensor? Ah, no, él me ha ofendido a mí, él ya vendrá a pedirme perdón, yo me espero. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ambos. Ambos. Fijémonos en los dos pasajes que acabamos de leer. Según Mateo 5, es el ofensor. Si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ves. Según Mateo 18, es el ofendido. Si tu hermano peca contra ti, ves. Así que, qué hermoso, hermanos, si todos aplicáramos la palabra de Dios. El ofendido y el ofensor van por la calle uno a casa del otro y se encuentran a medio camino. Hombre, contigo quería hablar, yo también. Es que aquello que dijiste, sí, de eso precisamente quería hablar contigo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Que ambos buscan el uno al otro, porque ambos quieren la paz entre los hermanos. Yo iría un paso más allá, hermanos. Si hay una ofensa entre nosotros, ¿cuál de los dos, ofendido u ofensor, es más probable de que no se haya dado cuenta de que ha habido una ofensa? El ofensor. Así que si tu hermano te ha ofendido, tú tienes mayor responsabilidad de ir a hablar con tu hermano, porque tu hermano podría quedar en la ignorancia por siempre y tú estar esperando que venga a pedirte perdón, cuando él no es consciente
de lo que ha pasado. Ve y habla con tu hermano. Y en tercer lugar, la negociación. Puedo hablar con mi hermano para encontrar una solución que satisfaga ambas partes, que ambos estemos contentos con ello. Y mientras hablo con mi hermano, yo estoy preocupado no solo por mi bien, sino por su bien. Como dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora bien, en otras circunstancias, no basta con dos para resolver un asunto. Y aquí es cuando entramos en todas esas otras estrategias en las cuales necesitamos de asistencia, necesitamos de ayuda. La primera de ellas es la mediación. ¿No os podéis imaginar cómo cambia una conversación cuando está alguien sentado presente, escuchando? Un matrimonio que no se entienden entre ellos. Pastor, ¿podría estar usted en el despacho con nosotros hablando? Sí, claro que sí. Y el pastor se sienta y solo está presente, no hace falta ni abrir la boca. Y la conversación entre ambos es fluida, incluso dulce, porque hay alguien presente. Porque hay alguien presente, un mediador. Dice Mateo 18:16, que cuando vayas a tu hermano, si no te oyere, si no entra en razón, si no quiere hablar, toma aún contigo a uno o dos. Ves con otra persona que sea también de su agrado, ¿sí? No se trata de traer amigos para ser 2 contra 1, alguien que también sea de su agrado, para que pueda hacer de mediador. La quinta estrategia que encontramos es el arbitraje. Cuando mi hermano y yo no nos ponemos de acuerdo de ninguna manera, llegamos al acuerdo de aceptar la opinión de otra persona. Escogemos ambos un árbitro y aquel es el que tomará la decisión por nosotros. 1 Corintios 6:4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Hemos de tener nuestros jueces en la iglesia para resolver nuestros asuntos. Y la última estrategia, número 6. Cuando tampoco se resuelve el asunto con mediadores, entonces entra en juego la disciplina de la iglesia. Toda la iglesia participa de aquel asunto. También Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Vemos en todas estas soluciones posibles que hemos estado viendo, en esa loma resbaladiza, diferentes tendencias en esa pendiente. Vemos en general que nuestro interés cuando tenemos un conflicto con el hermano es mantener aquel asunto lo más privado posible. Si se puede resolver entre mi hermano y yo, no ha de trascender. Si es un tercero el que ha de saber de qué va el tema, va a quedar entre estos tres. No voy a extender la noticia sobre el conflicto que tengo con mi hermano. Punto 3. Tengamos una perspectiva bíblica del conflicto. Hemos de reconocer y hemos de admitir que dentro de la iglesia hay personas diferentes. Aunque somos llamados a la unidad, no somos fotocopias los unos de los otros. Somos llamados a la unidad, no la uniformidad. Somos diferentes, hay caracteres diferentes, hay gustos diferentes. Todo eso enriquece la iglesia. Estamos unidos en una misma fe y siempre cuando hay diferencias entre nosotros, hay diferentes opiniones y fruto de nuestro pecado va a haber roces. Va a haber diferencias, va a haber conflictos. Hermanos, seamos sinceros, rara vez una iglesia se divide por razones doctrinales. No es que nosotros nos vamos porque vemos en la palabra de Dios que esta doctrina es así. No. La gente se va de la iglesia por diferencias personales. Es que no aguanto a fulanito, es que menganito me dijo, es que hace 10 años que tal.
nos vamos. Y eso es muy triste. Hemos dejado vencer el pecado que hay en nosotros y ha creado división. Los conflictos, repito, es el mejor momento para que la gloria de Dios brille, para que la palabra sea obedecida y para que nuestra santificación vaya un paso adelante. En esos momentos de conflicto. 1 Corintios 10:31, hemos leído antes. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta es una perspectiva revolucionaria sobre el conflicto. El conflicto no está delante de mí como una batalla que yo tengo que ganar. El conflicto está delante de mí como una oportunidad de ser cristiano y de dar un paso adelante como cristiano. Veamos 4 sentidos en los cuales el conflicto es una oportunidad. La primera de ellas, el conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios. Una oportunidad para glorificar a Dios. Porque en medio del conflicto es cuando tú puedes ejercitar tu confianza en Dios. En que crees realmente en un Dios que es bueno y crees realmente en un Dios que es soberano. O como yo digo, inventándome una palabra, Dios es todopoderoso y Dios es todo bondadoso. Que a Dios no se le escapa nada de las manos y que todo lo que sucede en tu vida es con un propósito, también el conflicto. Y cuando estás en medio del conflicto es cuando das a entender con tu reacción, con tu forma de comportarte, que esa es tu fe. ¿Cómo reaccionó José en medio de todas las pruebas que tuvo? Pronunció un grito de queja al cielo: Señor, ¿pero qué estás haciendo? ¿Te has olvidado de mí? Vivió en confianza en Dios. Y así es como salió a relucir su fe. Nuestra fe se ve en nosotros cuando estamos, especialmente cuando estamos en medio del conflicto. No cuando todo va bien, especialmente en medio del conflicto. Nuestros corazones son como una esponja. No sabes lo que la esponja contiene hasta que no la aprietas. Cuando estamos en medio de las dificultades, de la prueba, del dolor, de la angustia, entonces es cuando nuestro corazón se aprieta. Entonces es cuando sale lo que hay en nuestro corazón. Esperemos que salga esa plena confianza en nuestro Dios. Es una oportunidad para glorificar a Dios, porque es una oportunidad también para obedecer a Dios, para amar al prójimo, para controlar nuestra ira, para amar a nuestro enemigo, para poner la otra mejilla. ¿Cuántas veces lo hemos leído y cuántas veces lo hemos enseñado a nuestros hijos? Y ahora, cuando nosotros estamos en medio del conflicto, nos olvidamos de toda la enseñanza del Señor Jesucristo. Es una excelente oportunidad para poner la palabra de Dios en práctica en medio del conflicto. Y Dios es glorificado cuando se hace su voluntad. ¿Amas a Dios? Y dirás, sí, obedece a Dios. Porque amar a Dios es obedecer a Dios, y obedecer a Dios es amar a Dios. La palabra no hace ninguna distinción entre las dos cosas. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Claro, ninguno de nosotros establece así sus relaciones personales, ¿verdad? Tú quieres ser amigo, harás lo que yo te mando. Ya está, ya has perdido un amigo. Pero el Señor Jesucristo habla así a sus discípulos. ¿Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando? Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 1 Juan 5, 3.
Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Segunda de Juan 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Amor y obedecer, obedecer y amor. Si amamos al Señor Jesucristo, pondremos su palabra en práctica. Amaremos al Señor. Obedecer es amar. Yo cuando llegue a casa después de este largo viaje, espero que cuando entre por la puerta de casa mis hijos estén contentos de verme y vengan corriendo y me saluden, se me tiren encima, hola papá, me den un beso, cómo te queremos, cómo te hemos añorado. Y después de tanta fiesta, si yo les digo, vale, ahora es hora de ponerse el pijama e ir a dormir, si me dicen, no, a mí no me sirve de nada todo lo que me acaban de decir. Papá, qué guapo eres, cómo te amamos, cómo te queremos, cómo te hemos añorado, porque no me están obedeciendo, ¿verdad? Así con nuestro Señor. ¿Decís que me amáis? Obedecedme, obedecedme. En último lugar, es una tremenda oportunidad el conflicto para imitar el carácter de Dios. El Señor Jesucristo estaba siendo perseguido, estaba siendo crucificado y oró por sus perseguidores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando otros nos hacen mal? Cuando nosotros somos los perseguidos. Tenemos una excelente oportunidad para imitar el carácter del Señor Jesucristo. Así que cada vez que nos enfrentamos a un conflicto, no veamos en el conflicto algo que me quiero quitar de encima lo antes posible, sino una oportunidad. Y en el conflicto es donde yo mismo voy a ver el talante espiritual de mi propio corazón, mi calibre espiritual. Es un espejo en el cual yo voy a ver qué tal soy como cristiano. Yo mismo. Y si realmente amo al Señor con todo mi corazón. En medio de los conflictos, busquemos dar gloria al Señor. Fijémonos cómo el Señor de Jesucristo describe la muerte del apóstol Pedro. El Señor Jesús dijo que Pedro iba a ser ejecutado por su fe, Juan 21, 19, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. El apóstol Pedro glorificó a Dios con su muerte, con su entrega a causa del Señor Jesús. ¿Cuánto más nosotros en nuestros conflictos cotidianos, sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor, agradando al Señor, no vamos a dar gloria a Dios en todas las cosas que pasemos? Igual en nuestras vidas, dando gloria al Señor, no a nosotros mismos. Preguntémonos cada vez que aparezca un nuevo conflicto en nuestra vida, ahora, ¿cómo puedo dar gloria al Señor en medio de esta situación? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Cómo puedo comportarme? ¿Cómo puedo tomar decisiones de forma que agrade al Señor, no que agrade a mi propio corazón? Tomemos la actitud de Cristo cuando dijo que yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, porque yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Ese es nuestro reto como cristianos, vivir continuamente agradando al Señor. Hemos visto, por lo tanto, en primer lugar, que el conflicto es una oportunidad para dar gloria a Dios. En segundo lugar, el conflicto es una oportunidad para servir a otros. El conflicto es una oportunidad para servir a mi hermano. Ahora, eso va totalmente en contra de lo que escuchamos en el mundo, ¿verdad? El mundo dice, procura lo tuyo. Tú primero. Salte con la tuya. Y Cristo dice, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen,
Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Procurar el bien de aquellos que os están procurando el mal. Es exactamente el contrario de lo que dice el mundo que hemos de hacer. Hemos de vencer el mal con el bien. Y me encanta la expresión, la trataremos más adelante mañana. Aquí no hay victimismo ninguno, hay victoria. Venced, pero con el bien. Venced, pero no con las armas del mundo, sino con las armas de Cristo. Venced con el bien. Haciendo el bien a tu enemigo, vas a vencer en ese conflicto. Con una actitud cristiana que agrada al Señor. De manera que el mundo pueda ver en cómo tú reaccionas en esa situación el carácter del Señor Jesucristo, la luz del Señor Jesucristo. Y estamos equivocados cuando pensamos que el que está sufriendo, el que está dolido, es el que ha de recibir atención y el que ha de ser cuidado. Hermanos, yo creo que el Señor ha utilizado de forma poderosísima a aquellos cristianos cuando estaban en aflicción. Cuando estaban en aflicción. Y si no, fijémonos en el ejemplo del Señor Jesucristo. Él está en la cruz y no dice, venid a servirme a mí, ayudadme, socorredme, sino que en la cruz ve a su madre María, que va a quedar desamparada, y le dice, Juan, he ahí tu madre. En la cruz se está preocupando por su madre María. Es en la cruz que está Cristo y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en su dolor más profundo. Y en tercer lugar, los conflictos son para crecer a semejanza del Señor Jesucristo. El conflicto es una oportunidad valiosísima para crecer en tu santificación, en tu semejanza al Señor Jesucristo. Porque Dios no nos ha llamado a ser felices, ni a ser ricos. Dios nos ha llamado a ser santos. Y si Dios en ese proceso de santificación tiene que utilizar en tu corazón el bisturí del conflicto y de la prueba, Dios lo va a usar para hacerte más como el Señor Jesucristo. El hierro toma forma cuando lo ponen en el fuego y lo ponen sobre el yunque y lo golpean con la maza. Entonces es cuando el hierro toma la forma que el herrero quiere que tome. Y Dios va a formar en tu corazón el carácter del Señor Jesucristo y para ello va a usar pruebas. Seguro que va a usar pruebas. Y va a usar dolor. Y va a usar conflictos personales. Y en medio de todo eso no tenemos que ver el conflicto como algo que quiero quitarme de encima lo antes posible, sino preguntémonos en la prueba que estemos pasando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres cambiar en medio de todo esto? ¿Qué hierbajo del pecado quieres arrancar de mi corazón en medio del dolor en el que estoy ahora mismo? Romanos 8, 28 y 29, pasaje que todos conocemos muy bien. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En medio del conflicto tenemos que reconocer, Señor, yo soy débil, Señor, se me escapa de las manos, Señor, esto es más grande que yo, pero Señor, confío en ti, Señor, tú eres soberano, Señor, tú lo has permitido con un propósito, Señor, sé que tú eres bueno, Señor, sé que tú prometes que a los que te aman todo ayuda bien, Señor, sé que estás formando el carácter del Señor Jesucristo en mí,
Señor, cambia lo que tengas que cambiar en mi corazón. Y vamos a ver el conflicto de otra manera, ¿sí? Muy diferente, estoy seguro. Escribe Ken Sande en su libro El Pacificador: mientras usted se queja menos de verse envuelto en el conflicto y se concentra más en el crecimiento a través del conflicto, acrecentará ese proceso y experimentará la incomparable bendición de ser formado a la semejanza de Cristo. Y llegamos a un cuarto y último punto. Con esto acabaremos este primer tema. Somos mayordomos de nuestros conflictos. Ay, cómo nos cuesta pensar eso, ¿verdad? Sí, yo soy mayordomo de mi tiempo, soy mayordomo de mi dinero, soy mayordomo de mi cuerpo, soy mayordomo de mi familia, pero mayordomo de mis conflictos. Sí, Dios ha puesto ese conflicto en tus manos. Ahora, ¿cómo lo manejas? Ahora, ¿qué haces con esa oportunidad que Dios te ha dado de reflejar su gloria? Estemos informados, leyendo la palabra, sabiendo qué es lo que Dios quiere que hagamos. Crezcamos en dependencia del Espíritu Santo. Señor, guía mis pensamientos. Señor, guía mis sentimientos. Guía mis reacciones. Sed llenos del Espíritu, dice la palabra. Seamos realistas también. Busquemos ayuda cuando sea necesaria, de un pastor, de un consejero, de un hermano maduro en la fe entre nosotros. Y seamos fieles al Señor. Digamos como el Señor Jesucristo: no lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres en medio de esas dificultades. A modo de conclusión, veamos el conflicto como una oportunidad para glorificar a Dios, para mostrar el carácter de Dios. En segundo lugar, como una oportunidad para servir a mi hermano. Si el Señor dice: ama a tus enemigos, ¿cómo no voy a amar a mi hermano? Más aún. Y en tercer lugar, como una oportunidad para crecer a semejanza del Señor Jesucristo, para crecer en santidad, para que el Señor cambie cosas en mi corazón. Todos conocemos el personaje de Job, todo lo que vino a su vida. Murieron sus hijos, murieron sus ganados, se derribaron sus casas, murieron sus siervos, vino una sarna sobre él. ¿Y qué perspectiva tiene Job de su vida? ¿Hubo conflictos personales? Claro que sí. Vino su mujer y en vez de consolarlo con palabras dulces le dijo: maldice a Dios y muérete. Me llama mucho la atención la mujer de Job. ¿Qué debía ver Satanás en la mujer de Job para quitarle todas las cosas a Job, para atormentarlo y dejarle su mujer para atormentarlo? ¿Cómo debía ser esta mujer? Que Satanás la dejó viva, ¿verdad? Satanás pensó: a ver qué hago con ella. No, mejor dejarla viva, va a ser peor para él. Que se le acerca y le dice: maldice a Dios y muérete. Y en medio de eso, Job no ve los problemas. Crezcamos, hermanos, en nuestra madurez como cristianos. Veamos el ejemplo de Job. Hay cristianos cuyos problemas son como una pelota de baloncesto delante de su nariz. No ven nada más. Es que. ¿Cómo me voy a quitar esto de encima? Job no habla de sus problemas. Hay cristianos que detrás de sus problemas ven a Satanás. Y siempre están: es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. Job tampoco habla de Satanás. ¿De qué habla Job? Señor, ¿por qué has levantado tu mano contra mí? Y tú y yo decimos: si fue Satanás. No, Satanás no es más que un perro rabioso atado con una cadena, y la cadena está en las manos de Dios. Satanás no tiene más cuerda que la que Dios le deje. Satanás no llega si Dios no se lo permite. Como decía un gran teólogo, creo que era Hodge,
El diablo es el diablo de Dios. No puede hacer lo que quiera. Job capítulo 1 se presenta delante de Dios y le pide permiso para tocar la vida de Job. Así que Job no ve sus problemas, Job no ve a Satanás detrás de sus problemas, Job ve la mano de Dios. Un Dios todopoderoso del cual no se escapa nada. Ese es su Dios. Que en medio de nuestros conflictos nosotros veamos lo mismo. Esa mano de Dios todopoderoso. Y que veamos el conflicto en su soberanía, en su majestad, como una oportunidad para darle gloria. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, queremos pedirte que tú nos empapes de esta verdad que vemos en tu palabra. Que tú eres un Dios tan grande, tan soberano, tan majestuoso. Tú no tienes un plan A y un plan B y un plan C para nuestras vidas. Tu plan se cumple siempre perfectamente. Tú eres un Dios soberano. Y todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito. Y es el de formar en nosotros el carácter del Señor Jesucristo para tu gloria. Te pedimos que nos ayudes así a ver nuestros momentos de prueba, Señor, como algo que tú has puesto en nuestras vidas y como una oportunidad para obedecerte, para agradarte, para darte gloria, para reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Bendice este tiempo juntos, hoy y también mañana, Señor, y bendice el corazón de mis hermanos. Que todo lo que escuchemos y aprendamos en tu palabra no sea algo teórico, sino que, Señor, tú nos des las fuerzas y la sabiduría para aplicarlo a nuestras vidas. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.